Buen día, jóvenes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es movimiento. Ya relacionando, aquí vamos una secuencia, entonces relacionando el movimiento con los temas anteriores, es muy importante ver cuál es la finalidad y cuál es la diferencia entre movimiento, cuál es la diferencia entre desplazamiento y cuál es la diferencia también de velocidad, porque es importante y tiene muchas características en común en las cuales puede ser diferente este tipo de temas. Y movimiento dice, y aquí vamos a tener que aprender las leyes de Newton. Movimiento dice que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio durante un tiempo determinado y un punto de referencia. Aquí dejamos ver que un punto de referencia también es algo que es parte de donde nosotros vamos principalmente a movernos de un lado hacia otro, porque eso lo podemos ver con claridad y son ejercicios prácticos que nosotros los podemos tener, porque lo podemos hacer a diario, todos los días. El cuerpo se mueve constantemente, pero hay un punto de partida, ¿ya? Podemos ver ese punto central o cuál es su trayectoria según la posición o el punto sólido que nosotros tenemos para podernos mover. Hay dos tipos de movimiento. En este caso vamos a hablar de rotación y traslación, que es lo que comúnmente nosotros vemos cuando vemos el tema de la Tierra y los planetas. Entonces, el movimiento de traslación, dice, se observa en los cuerpos que van de un punto a otro describiendo trayectorias lineales o circulares. Es como que usted venga y se pase de un lado a otro y después se va a la cocina, después se va al garage, se va a su cuarto. Esos son los puntos de traslación. Ahora vamos a ver también los movimientos de rotación, que es el movimiento de los cuerpos que giran sobre su propio eje. Eso lo podemos ver por muchas formas, ¿sí? Entonces relacionar, por ejemplo, si usted agarra una pelota, está la pelota, por ejemplo, está el trompo, usted va a jugar el famoso trompo, usted también puede tomar y poner en práctica lo que es el movimiento de traslación y de rotación. Eso lo podemos ver en ese experimento, porque a la hora que ustedes tiran su trompo, con su cuerda dan el movimiento, lógicamente hay un movimiento inicial, que es donde se está dando el punto de partida. Pero aquí muestra dos movimientos, que es el de rotación y traslación, porque a la hora de tirarlos puede ser que se mueva de un lugar a otro, pero al llegar a su posición se está dando un movimiento de rotación, es lo que hace la Tierra, ¿ya? Entonces va a girar sobre su mismo eje esa misma disposición. Es lo mismo que usted venga, se ponga de pie y va a dar 10 vueltas. ¿Qué va a provocar esto? Una, que se maree, que eso va a ser lo principal. Pero también se va a dar cuenta usted que usted va a girar sobre su mismo eje o sobre su misma posición. El movimiento, hay otro que se llama un movimiento de vibración. Dice, es el movimiento repetitivo de los cuerpos que van y vienen entre dos puntos determinados. Al soportar movimiento en varias direcciones provoca vibración en el borde de cualquier disco o lo que nosotros estemos relacionando. A veces lo podemos notar muchas veces en la forma cuando nosotros caminamos en el área donde nosotros nos estamos proporcionando. Entonces es muy importante saber el movimiento para poder realizar varias escalas, ¿ya? Y podemos hacer varios experimentos con ellos. Es un tema muy extenso donde podemos relacionar nosotros varios experimentos. Lo podemos, como les acabo de mencionar, está con la pelota, lo podemos hacer con el juego del trompo. O sea, hay muchas formas como nosotros podemos tomar en cuenta el objeto del movimiento de rotación y traslación. Ahora, cuando hablamos de una cantidad de movimiento, se refiere tener o iniciar el movimiento de un objeto pesado que de uno liviano. Eso sí es importante. Yo creo que aquí entra otra parte o un subtema diferente, porque aparte de la cantidad de movimiento que un objeto tiene por peso y también por lo liviano que es. Si usted, por ejemplo, tira un trompo y tira, por ejemplo, algún otro objeto que no tenga peso, esto va a provocar que en su estado que esté girando
puede ser que se termine rápidamente. ¿Por qué? Porque aquí va a equivaler mucho el peso de un objeto según lo que nosotros estemos trabajando. La percepción dice que llegó a definir que el movimiento de un cuerpo se caracteriza por su masa. ¿Qué dijimos que era una masa? La masa es, por ejemplo, yo estoy de pie, yo estoy ocupando un lugar en el espacio. Todo lo que relacionamos nosotros, en donde está usted sentado, el banco que usted tiene ahí a la par suya, la silla, la mesa, eso es un objeto que equivale a la masa. Pero, por ejemplo, si usted va a comparar una mesa, por ejemplo, con un lápiz, la masa es diferente. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo espesor. Es lo que estábamos comentando hace unos momentos, que el objeto puede ser pesado y también puede ser liviano, y eso también es parte del movimiento. La cantidad de movimiento lineal es igual al producto de la masa, del cuerpo y la velocidad en un momento determinado. Eso es bien importante. El peso, la masa y la velocidad. Tres factores que van a ser fundamentales. La velocidad dijimos que es un vector que va a tener una magnitud y va a tener una dirección. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser constante. Recordemos que la velocidad, según la aceleración que nosotros tengamos, les mencionaba que lo podemos tomar en práctica a la hora de correr, lo podemos hacer, por ejemplo, en una bicicleta. Usted puede ir despacio, pero básicamente va a ir aumentando. Eso lo vamos a poner también en práctica, lo que es la velocidad. La masa dijimos que es lo que pesa, lo relacionado con lo liviano, que es lo de un objeto. Recordemos, y les acabo de mencionar que yo ocupo un lugar en el espacio, entonces ya me vuelvo algo representativo y ya soy algo que va a ser no va a ser liviano, va a depender del objeto de lo que estemos hablando. La conservación de la cantidad de movimiento. Las leyes de Newton, y eso es el ejercicio que tienen ustedes en lo que van a relacionar, y también ese es el video que se les manda a ustedes después de la clase, que se les manda el tutorial para que ustedes vean las leyes de Newton. Las primeras leyes es bien importante, porque la primera ley dice: todo cuerpo se mantendrá en reposo o movimiento uniforme en línea recta, a menos que se aplique fuerza sobre él. Eso es bien importante, porque la fuerza, si usted, por ejemplo, lo vamos a poner darles un ejemplo claro que tal vez ustedes lo puedan relacionar. Hay varios juguetes que usted les puede dar, lo tira, por ejemplo, y puede ir dándole vueltas, puede dándole la fuerza a usted con su propia energía. La segunda ley dice el cambio de estado de movimiento, que es la aceleración. La aceleración lo podemos ver en aspectos como la motocicleta o el carro de su papá, etc. Ese es el cambio de la aceleración, porque no va a ser la misma aceleración que inició a la que va a ir transcurriendo mediante una distancia proporcional. Y la tercera ley dice: a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y en sentido contrario. Eso va a ser relacionando con las tres leyes que estamos hablando de Newton. Dice: cuando en un sistema los cuerpos solo experimentan fuerzas internas, es decir, las fuerzas que son resultado de interacción mutua, se dice que el sistema es aislado. Esto también es parte de la presentación que se esté dando por medio del sistema que nosotros vamos a ir utilizando. ¿Y cuáles son los sistemas que podemos ir utilizando, por ejemplo, en peso o masa? El sistema que nosotros vamos a poder utilizar son kilogramos, podemos utilizar las libras también. Ese va a ser la forma como nosotros podemos medir el peso de una masa. Pero a la hora de nosotros hablar de aceleración y velocidad o la medición de alguna distancia, lo podemos hacer en diferentes métodos o sistemas de medición, los cuales son kilómetros por metros, lo podemos representar. Y hay varias medidas que nosotros lo podemos relacionar. Entonces, el movimiento, dos tipos de movimiento rapidito, antes de terminar la clase: movimiento de rotación y traslación. Eso lo podemos ver con la Tierra. Entonces,
Más adelante nosotros vamos a ver aceleración, lo que resta del movimiento. Entonces ahí nos quedamos con la clase de movimiento.